tardes a todos. Perdón, estaba justo un videito para pasarles. Espero que se encuentren bien, que estén contentos con el curso. La verdad que estamos teniendo muchas devoluciones interesantes en los foros sobre cómo cada uno lo va tomando a la temática. La verdad que me pareció sumamente interesante. Y bueno, nada, acá estamos con la última webinar del día de hoy, que vamos a estar hablando principalmente de lo que es qué hacer frente a un caso de violencia de género digital, algo que quizás para muchos va a ser interesante y obviamente lo vamos a compartir hoy. Así que creería que ustedes están pudiendo ver pantalla. Damaris, estás pudiendo ver pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, sí. Genial. Saludos de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y el resto de todo lo que es Centroamérica y América Latina. Y América también. He tenido amigos desde Estados Unidos que se han conectado en la primera webinar. Una linda alegría de encontrarnos por acá. Bueno, hoy como les decía, ya empezamos a ver todo lo que es qué hacemos frente a un caso de violencia de género digital y porque bueno, tenemos que entender, ya sabemos el concepto, pasamos por la fase de cómo actúan, cuáles son las situaciones que se generan, cuáles son las conductas típicas, cuáles son los perfiles de los agresores y de las víctimas, cuáles son las situaciones que encontramos desde el punto de vista normativo, frente a qué situación estamos en cada uno de los casos. Y hoy vamos a ver a modo general el tema de qué hacer frente a un caso de violencia de género y cómo están trabajando algunos gobiernos principalmente u organizaciones privadas frente a este flagelo, ¿sí? Cabe recordar que hay que tener en consideración, un segundo, ahí está, que si nosotros estamos frente a un caso de violencia de género, principalmente hay que considerar ciertas cuestiones. Uno dice los principales errores es trivializar la violencia que ocurre en espacios digitales o plataformas tecnológicas porque se cree que comienza y termina ahí y que es algo efímero. Eso claramente es un concepto que no está bien interpretado y no está bien interpretado ¿por qué? Y porque hay, como hemos visto, diferentes factores que engloban el hecho de que ocurre en espacios digitales, que claramente al ocurrir en espacios digitales tiene una consecuencia del plano físico, por así decirlo, también. Y a esto lo vemos puntualmente, ¿por qué? Y porque si hay un caso en donde se ha viralizado imágenes no consentidas, digamos, de una mujer o un hombre, digamos, sin ropa, claramente eso va a afectar no solamente la faz digital, sino también la faz de identidad, desde el físico, desde la imagen, y para toda su vida. Entonces el daño no es un daño que queda en lo digital y ya se elimina y se borra digamos, del mapa. Esto queda claramente porque si uno lo borra como un posteo, después vino otro, le hizo una captura de pantalla y ya obviamente se vuelve a publicar, a viralizar, etc., ¿no? Entonces es algo permanente, constante. Entonces no tenemos que pensar que esto no, lo que ocurre, digamos, dentro del ámbito digital de la violencia, pasa solamente en ese momento y ya. Claramente eso no sucede. Por otro lado, es abordar las distintas realidades desde una perspectiva de género. Constituye hoy en día una obligación ética, moral y un compromiso social para toda la sociedad, para construir ideas y pensamientos asociados a cada género que puedan. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros tenemos que pensar que si estamos frente a un caso de violencia, claramente estamos comprometidos como sociedad todos. Porque hoy puede ser, digamos, la vecina, el vecino, el compañero de trabajo, o quizá un desconocido que apareció en una entrevista en la radio, en la televisión, denunciando su situación. Pero el tema es que en lo digital está todo, claramente, está todo ahí, está todo a la vista de todos, y con la hiperconexión que hay, claramente estas realidades requieren un abordaje mucho más disciplinar,
mucho más interdisciplinar, perdón, mucho más, digamos, focalizado, con cierta atención. Entonces es importante tanto los gobiernos, tanto las organizaciones públicas y privadas que miren este foco de que la violencia de género digital quedó in situ o insertada, por así decirlo, definitivamente en nuestra sociedad. Porque hoy pensar de que vamos a quedar sin internet, eso no existe. Pensar de que vamos a dejar de usar el teléfono, eso no existe. Hoy estamos pensando en dar clases a través de hologramas. Entonces, lo digital va a seguir siendo digital. ¿Y qué pasaría si el día de mañana vemos un video de una situación íntima a través de un holograma y es representada en cualquier lugar? Porque no es solamente la imagen, ya estamos haciendo una representación de esa situación en un lugar determinado físico. Entonces, vayamos más allá, salgamos de la caja, pensemos que es una obligación claramente ética, moral y hay un compromiso social. Debemos tener ese compromiso social porque el día de mañana podemos ser nosotros los propios víctimas. Entonces, son cuestiones que debemos considerar. Ahora, si nos presenta una situación, ¿qué hacemos? La gran pregunta del millón. ¿Qué se hace? ¿Cómo se aborda? Bueno, ya empezamos a decir, bueno, debemos abordarlo, pero con cierta obligación, con cierta, digamos, foco desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del compromiso social. Ahora, ¿dónde acudimos? Bueno, ahí yo les muestro el observatorio, porque es lo más actualizado que hay. Obviamente en España hay otros lugares que después les iré mostrando, pero en España principalmente el Observatorio Español de Delitos Informáticos, en su página web, ¿sí?, que ustedes lo tienen en el apunte de estudio, principalmente tiene la dirección donde pueden acceder a digamos, a este tipo de formularios, que este tipo de formularios ayuda a que una víctima pueda, digamos, poner noticia de una situación y que luego llegue a la policía. Y obviamente actuar de forma inmediata, ¿sí? Y cuando hablamos de qué hacer y cómo abordar, bueno, obviamente las preguntas que se les requiere principalmente es si estamos hablando de una adolescente, menor de edad, o niña o niño, o estamos hablando de un adulto. Bueno, para eso se le pregunta la edad, se le pregunta la localidad en que se produjo el incidente, la comunidad a la que pertenece la localidad, el tipo de ciberdelito, en este caso sería violencia de género digital, cuál de las diferentes tipologías se va a denunciar, dónde se encuentra usted cuando ocurrió, o sea, porque no es lo mismo decir en qué lugar se ocurrió, porque puede haber sido que usted se encontraba justamente en otra localidad, puede haber pasado. Después, claramente, dónde se encontraba usted cuando ocurrió el incidente, si en la casa o no, cuántas veces ocurrió la agresión, en qué medio se produjo. Eso es un elemento clave para poder entender cómo el agresor, digamos, realizó las diferentes maniobras, las diferentes conductas o agresiones, ya sea si lo hizo a través de una red social, si lo hizo a través de mensajes, si lo hizo a través de telefónicamente, etcétera, etcétera. O sea, o lo hizo a través de un perfil falso. Bueno, hay diferentes maneras de poder entender, pero siempre y cuando podamos tener ese dato objetivo que se le llama, con la finalidad de poder entender y precisar cómo ayudar a ese víctima. ¿Qué tipo de dispositivo? Claramente, porque no todos los dispositivos o tecnologías son del mismo, digamos, tienen las mismas herramientas o se utilizan las mismas herramientas forenses para analizarlo. Si ha realizado una denuncia, en donde, esto en el caso de España, hay diferentes lugares donde lo pueden receptar. Lo de violencia de género digital, esto podría ser un modelo para, tómenlo así también ustedes, porque a lo mejor lo pueden tomar como un modelo para seguir, digamos, trabajando desde su lugar físico, porque ayuda también a concientizar, a poner, digamos, relevancia a un tema tan, digamos, tan dejado de lado hoy en día, por lo menos en todo lo que es América Latina. Entonces, esto es un elemento que debemos considerar importante.
También el tema de mensajes u observaciones y el número de teléfono si es opcional o no para poder ser contactado. Toda esa información obviamente es enviada, digamos, a diferentes organismos dedicados principalmente a receptar denuncias de este tipo de caracteres. ¿Qué sucede? ¿Esto claramente ayuda? Sí, ayuda muchísimo, porque digamos la víctima a través de una página puede realizar la denuncia y no tiene ese proceso de revictimización, de ir al lugar, de presentarse como víctima, de que todos sepan que es una víctima más, ¿sí? Entonces, a través de esto se hace directamente en forma, digamos, no anónima, porque se le piden datos personales y víctimas, pero por lo menos lo hace a través de Internet. Después, si es citada, será por una causa, pero la relevancia o no del caso no tendrá esa consecuencia de revictimización que puede ocurrir cuando uno está con el proceso y obviamente escapa de realizar todo este tipo de acciones porque obviamente no la está pasando bien, ¿no? Bueno, son diferentes situaciones que se pueden ir gestando, se pueden ir mostrando y que es importante considerar. ¿Esto dónde lo encontramos? Si nosotros vamos a la página de OEDI, no sé si ustedes han podido ingresar a oedi.es, es el observatorio español. Ahí ponemos denunciar y directamente vamos al formulario de violencia de género digital, en el caso que sea de violencia de género digital. Con toda esa información, yo ya directamente, en cierta forma, eso es derivado a las policías locales para que tomen intervención. Luego tenemos el ATV, que sería, en España se le llama el ATV, que es la atención temprana a las víctimas de violencia de género digital. Es un programa que está 24 horas, que está siendo aplicado en diferentes ayuntamientos, digamos, de España, y que realmente está trabajándose muy fuertemente con el compromiso de ayudar claramente a víctimas en forma inmediata, porque con este sistema se logra, digamos, que las víctimas no tengan tanto tiempo, digamos, se les resguarda la información, la prueba, sobre todo la evidencia digital, para luego tener sustento en el caso de, digamos, denunciar a una víctima, ¿no? Así que creo que es muy importante, perdón, denunciar a un agresor. Es muy importante considerar estas cuestiones porque claramente ayudan a saber dónde buscar ayuda, principalmente. Acá les dice, si sos víctima de violencia de género y dispone de un punto en la localidad, puede dirigirse, les dice, soy víctima de violencia de género y no dispongo, ¿qué hacemos? Ahí se lo va a derivar el formulario. En el caso que disponga, se lo va a hacer en el lugar donde se encuentre la unidad de atención temprana. Y luego dice que soy persona responsable del consistorio que está interesado en implantar un punto de ATV. También puede ocurrir eso y obviamente pulsan ahí y se ponen en contacto con el tema de la colaboración. Bueno, todas estas son formas en las cuales, digamos, hoy están existiendo y es una verdadera noticia súper importante porque se han trabajado temas muy, muy claves que han ayudado a reducir diferentes situaciones que pueden haber llevado a consecuencias mucho peores, ¿no? Así que eso es un tema a considerar. Un segundo, que voy a volver a mi presentación. Ok. Luego tenemos todo lo que hace, qué hacer con evidencia. Bueno, parte de lo que hace esta unidad de atención temprana de víctimas es resguardar la evidencia, porque la víctima va a caer con el dispositivo y automáticamente se hace el relevamiento del dispositivo y la mujer, o la víctima en este caso, se puede ir tranquilamente luego de haber sido obtenido o resguardado esa evidencia. ¿Por qué? Porque después no hay chance de que el agresor pueda decir, no, no existió, se implantó, o
esa prueba o lo que sea, ¿no? Eso es súper importante. ¿Qué les dice? Que, bueno, se debe preservar toda la prueba que se tenga del agresor a fin de poner a disposición de la autoridad judicial, nunca borrar la información relacionada al hecho, ya que siempre ayuda para la investigación, y en los centros de asistencia solicitar asistencia psicológica, ya que es necesario estar acompañado en estos casos. ¿Por qué se hace hincapié en la asistencia psicológica? Generalmente hay centros de atención, digamos, de atención a la víctima, donde existen, digamos, psicólogos dedicados a la asistencia de personas que sufren este tipo de situación. El punto es que nosotros, como víctimas o como colaboradores de alguna víctima, debemos solicitar esa asistencia en el sentido de que esa persona no esté sola pasando por ese proceso, en el sentido sola no de tener a alguien al lado, sino desde la psicología, desde la mente. ¿Por qué? Porque son situaciones muy fuertes, muy difíciles y en la cual debe estar, digamos, eh, ser colaboradora o ser asistida por un profesional. Eso es muy importante a considerar. Bueno, acá tenemos algunos, digamos, consideraciones en relación al abordaje. Y el abordaje nos dice que el primer objetivo en el abordaje de las situaciones de violencia de género es saber qué se trabajará con una persona que ha experimentado mucho sufrimiento y que es posible que haya vivido las consecuencias de ese ejercicio en múltiples dimensiones de su vida, tanto familia, trabajo, amigos, intimidad. O sea, si se fijan, primero tenemos que saber con quién nos vamos a presentar, ante quién nos vamos a presentar. Bueno, nos vamos a estar presentando ante una persona que está lamentablemente experimentando situaciones de sufrimiento, de dolor, de tristeza, depresión, angustia, etc. Lo que nosotros podamos saber. Luego, el abordaje debe ser de acogida, apoyo, aceptación, ausencia de todo tipo de juicio sobre la situación por parte de los interventores. Caso contrario, podría generar una revictimización y agravamiento de las secuelas. Claramente, si yo estoy tratando de darle soporte, asistencia a una persona que recién ha sido víctima de un caso de esta característica, lo menos que tengo que hacer es atacarla. Y es lo que sucede lamentablemente en algunas reparticiones cuando se le toma la denuncia a la víctima, dice, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Tendré que usted no se dio cuenta? ¿Usted no se da cuenta que eso no hay que hacerlo? Y no se pudo haber dado cuenta porque estaba con otra situación en la cabeza que claramente no lo pudo ver. Entonces, ese tipo de respuestas claramente hacen que puedan agravar o revictimizar a la víctima. El tercer punto, no sé si hay, perdón, ¿hay alguna pregunta, consulta hasta ahí? Ok. Luego tenemos que tener en cuenta el tercer punto, que es importante reconocer qué tipo de violencia tiende a afectar las capacidades psíquicas y el equilibrio biopsicosocial individual, alterando la capacidad de defenderse. Esto tiene que ver más con el abordaje desde un lugar, ya sea de asistencia terapéutica, con la finalidad de ayudar. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas creencias, no todos asimilamos de la misma manera las cosas, con lo cual esas capacidades psíquicas se pueden ver en algún punto afectadas en algunos casos más que otros, ¿sí? Por eso hay que buscar de reconocer ese tipo de violencia para poder ayudar a estar digamos, a sobrellevar la situación. En los casos de violencia de género digital, dice, los niveles de estrés experimentados pueden ser incluso mayores, dada la enorme dificultad en el control y limitación de la viralización de distintos tipos de contenido y medios de agresión. Por eso es recomendable actuar de manera empática. ¿Por qué? Porque ya no es la foto que me sacó y está en la cámara de fotografía que tiene él en su casa. Ya es el celular que me sacó y esa fotografía se encuentra en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en innumerables cantidades de plataformas y cantidad de usuarios. Por lo cual ese nivel
de estrés es superior al normal. ¿Sí? Entonces hay que entrar de forma empática claramente frente a una situación cuando estamos con alguien en particular. Se trabaja desde la confidencialidad, claramente, porque se le tiene que dar confianza, se le tiene que dar seguridad a esa persona. Caso contrario, no se va a abrir nunca. ¿Por qué? Y porque está pasando por una situación de víctima, de victimización, perdón, y claramente esa victimización lleva a que no tenga la seguridad, la confianza de la persona que tengo al lado, por más que tenga la mejor intención. Entonces, es clave trabajar sobre eso. El contacto visual no debe ser intimidatorio ni rígido, la expresión gentil debe ser el tono de voz bajo, pausado, postura física relajada. ¿Qué significa esto? Que si estamos frente a una situación de una víctima, claramente no mirarla en forma, digamos, tan directa o tan intimidante, sino más, mira, verle la situación un poco más desde la contención, desde lo relajado, ¿no? Desde eso pausado, para llevar desde el otro lado, a través de la comunicación no verbal, llevar claramente una situación de confianza, de que con esta persona me va a escuchar, voy a estar tranquila, voy a poder hablar. ¿Sí? Y por último, deben evitarse las opiniones de índole personal o de referencia a mitos y creencias infundadas que pueden seguir culpabilizando a la persona en situación. Fíjense, el otro día había un caso puntual y una cliente me dice, bueno, pero ¿usted qué haría en mi caso? Y yo le digo, todo lo que haga usted, principalmente, lo que sienta usted, va a ser positivo. Si usted me pregunta a mí, ¿qué debería hacer? Yo le voy a decir desde el punto de vista normativo cuáles son las alternativas. Pero la que tiene que decidir es la persona, porque usted tiene la confianza en mí para decir, bueno, si el profesional me ha dicho todas estas situaciones se pueden trabajar, bueno, va a depender, a veces obviamente estamos tan encerrados, tan enseguecidos y que no podemos pensar, pero lo importante es qué nos dice en ese sentido de la confianza con el profesional o con la persona que estamos. Por eso la empatía en estos casos es la clave. Y no daría opiniones claramente personales, sino desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque las opiniones personales claramente no suman ni restan, simplemente son opiniones, pero que no significa que esas opiniones puedan ayudar a esa víctima, porque a lo mejor puede ser un efecto contra. ¿Puede ser una situación más? Sí, pero no darlo como asegurado de que esa es la respuesta claramente que le va a ayudar, porque ahí estamos cometiendo un grave error desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de un amigo, desde el punto de vista de una organización, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta ahí que quieran consultar, si no, estamos continuando con lo que sigue del tema de campaña. Ok, bueno, entonces, a partir de ahí tenemos lo que es el abordaje que habla de, dice, durante la intervención es necesario validar las emociones, este es el último punto, que la persona puede sentir, haciendo hincapié en sus capacidades y potencialidades, expresando la creencia plena en su discurso. Esto es clave. Si yo no estoy validando las emociones del otro, claramente hacen que el otro se retraiga, se siente amenazado, se siente no escuchado, se siente con la falta de confianza. Ahora, si nosotros validamos su potencial, de que esto es una situación que puede, digamos, superarse desde, digamos, de infinidad de herramientas, desde la psicología hasta lo alternativo, pueden llevar, digamos, y desde claramente lo profesional en el sentido del asesoramiento en estos casos, hace presumir que, bueno, permitiría, digamos, que esa víctima esté apoyada. ¿Sí? Ahora, esa validación de emociones es la clave para poder. Por eso hablamos de la empatía.
La empatía tiene que ver con esto. Es parte, digamos, de la empatía lograr, digamos, que la otra persona se sienta a gusto, escuchada, y bueno, esos son los servicios que deberían brindar las organizaciones, principalmente el Estado, a través de sus oficinas especializadas, con la finalidad de lograr, bueno, reducir esa revictimización que muchas veces se observa, ¿no? El ciclo de violencia de género digital y la ruta de auxilio y protección, bueno, lo tenemos acá, el taller de comunicación de la mujer, digamos, es una campaña donde menciona, por ejemplo, sufro una agresión en línea, cómo esto me afecta, las agresiones afectan psicológica y físicamente. ¿Por qué? Porque si no estoy psicológicamente, eso repercute en mi físico, claramente. ¿Qué tipo de violencia se puede sufrir en línea? Bueno, ya hemos visto las diferentes características. ¿Qué puedo hacer para parar las agresiones y protegerme? Ir a buscar ayuda, consultar, denunciar, poner digamos, la prueba o la evidencia a disposición para que se llegue, digamos, a una respuesta contra esa agresión. Busco ayuda para acompañamiento de violencia de género digital. Bueno, ahí les habla, digamos, de un correo, pero principalmente esa ayuda, recuerden siempre que debe estar, digamos, dada por un profesional que, digamos, colabore, complemente, ayude, eh, obviamente desde el punto de vista objetivo, sin entrar en detalles de opiniones personales que claramente no ayudan. Recibo acompañamiento para montar un plan de protección y logramos frenar las acciones y me capacito sobre seguridad digital. Bueno, eso sería como un ciclo que hemos tratado de hacer en todo este curso que ustedes están realizando. ¿Por qué? Porque han sabido principalmente de lo que es la violencia, de lo que es la violencia de género digital. Segundo, han podido vislumbrar en los diferentes módulos quiénes son los agresores, quiénes son las víctimas, cuándo sufro violencia de género digital, cómo puedo protegerme, dónde puedo denunciar, ¿sí? Y cómo puedo salir adelante buscando ayuda. ¿Sí? Entonces, este tipo de ciclo es clave para entender por qué ha sido diseñado este curso con la finalidad que ustedes, el día de mañana también, ¿por qué no?, ayudar a víctimas o ayudar a través de una organización y poder, digamos, contrarrestar este flagelo que se incrementa. Todavía no tenemos estadísticas 2021, pero sí las 2020, así a grandes rasgos, están manifestando un gran incremento de este tipo de violencia elemental. Bueno, estas campañas de prevención son principalmente de España. España, la Agencia Española de Protección de Datos, el gobierno español, pantallas amigas, son diferentes instituciones públicas y privadas que siempre están buscando concientizar, siempre están buscando informar, siempre están buscando colaborar con el fin de dar respuesta a la sociedad a través de diferentes medios. ¿Sí? En ese caso, tienen, por ejemplo, diferentes mensajes. Por ejemplo, tu vida está en el móvil, fotos, videos, amigos, conversaciones, secretos. Obviamente no compartas tus contraseñas con nadie. Tu móvil hace cosas raras. Revisa la configuración de redes y aplicaciones. Eh, Tu pareja te está preguntando dónde estás, por qué no contestas, ubicación. Te están acosando, pide ayuda y denunciarlo. Bueno, ahí está la página en España, otro canal que es el de la Agencia de Protección de Datos Personales, aepd.es/canal prioritario. Ese sería el lugar para denunciar. Igualmente, no sé si me permitirá desde acá, desde mi celular, no me está permitiendo levantar el código QR. Se ve que no está activado, pero bueno, era una posibilidad que les daba a ustedes para que puedan. Bueno, eso sería principalmente cómo está trabajando.
del gobierno español en todo este tema. Obviamente, acá, por ejemplo, nos habla de acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. Hemos visto diferentes situaciones en las que existe el control. Claramente, estas campañas de concientización buscan, digamos, reducir, concientizar, poner con información, digamos, a las víctimas principalmente, pero a todo el mundo para que se sepa si realmente esto es algo natural que tengo en mi casa y que mi pareja puede agarrar mi dispositivo cuando quiere, o esto no es así y cada uno tiene su espacio y su celular, y si el otro lo quiere compartir, lo comparte, pero de modo momentáneo, ¿no? Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas, también eso de estar viendo a ver quién puso me gusta, quién no puso me gusta, y obviamente eso o responder comentarios relacionados a la pareja. Espiar el móvil de la pareja, también hemos visto la semana anterior todas las aplicaciones que se pueden, digamos, manejar y que obviamente cualquiera puede, digamos, saber de la víctima. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales, otra de las maneras de violencia de género que hemos podido observar. Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales, exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización. Esto claramente lleva a, bueno, a ser muy invasivo, ¿sí? Y claramente esto a veces se lo toma como algo natural para decir, bueno, fíjate que estoy acá, pero si realmente esto existe en una pareja, claramente la confianza es cero, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también eso, salvo que se comparta la geolocalización porque lo vaya a buscar. Eso es otra cosa. Ahora, si el otro me está preguntando dónde estoy para saber qué estoy haciendo, con quién estoy, con quién me junté o qué estoy haciendo, bueno, obviamente eso no está bien. Obligar a la pareja a que le envíe imágenes íntimas, esto también porque, digamos, forzar algo no es parte de una comunicación, digamos, eh, buena, en el sentido, en una pareja, sino claramente forzar lleva a esa búsqueda de, digamos, de imponer al otro, de posesión en el otro, y obviamente son diferentes características de la violencia de género. ¿Sí? Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales. Bueno, esa es otra cuestión, porque las claves personales son propias de uno. Nadie puede saber. A ver, por más que me quiera decir la clave, independientemente que me lo diga o no me lo diga, yo no tengo por qué ir a abrir el celular o el dispositivo de mi pareja o acceder a sus cuentas de perfil, por ejemplo, en redes sociales. Entonces el punto es, esa libertad no se transforma en un libertinaje para poder controlar, porque hay claramente la violencia de género entre ustedes. Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona, obviamente eso es violencia de género. Si vuelvo a decir, si ya no hay confianza en una pareja, claramente nos tenemos que preguntar, bueno, acá estamos al límite de que pasemos a otro estadio, a otra situación, a otra etapa, donde se muestre o se gesten situaciones de violencia. Ahora, ¿eso queremos para nuestra vida o no? Bueno, ya dependerá personalmente de cada uno. Pero en el caso de la víctima, claramente frente a estas situaciones tienen que los pantallazos de alerta, porque obviamente o pide ayuda o claramente va a caer en algo peor, lamentablemente. Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online, otra de las características, lo hemos visto en videos, y esto claramente es violencia de género. ¿Por qué? Porque el otro no está obligado a estar respondiéndonos a cada segundo. O sea, cada uno tiene su independencia. Por eso somos seres humanos. Ahora, esa cuestión de decir, si no me respondes, me enojo, ya es un problema del otro. Ahora, eso es violencia en el caso de que se genere. ¿Por qué? Porque en el otro, al no responder,
siente inseguridad, entonces dice, esa persona está con alguien. Y empieza a carburar. Y empieza a generarse toda una situación. Bueno, eso claramente lleva a potenciar esa violencia. Porque hoy puede ser un mensaje, pero después puede ser alguna otra situación intimidatoria. Entonces, tenemos que estar alerta frente a estas situaciones y saber poner ese límite, ese espacio, eso de decir, bueno, si no te contesto es porque capaz que estoy trabajando o estoy haciendo otra cosa. Ya te voy a contestar. Y bueno, y el otro tiene que aceptarlo porque son reglas de comunicación, ¿no? Bien, fíjense, esto es un sitio que se llama Amor es Respeto, que es un sitio en Estados Unidos que busca también la concientización, en este caso, por ejemplo, el porno venganza, pero me llamó la atención cuando uno ingresa a la web de esta gente, ingresa y les dice alerta de seguridad, dice. El uso de Internet puede ser monitoreado y no es posible eliminarlo por completo. Si te preocupa que tu uso de Internet puede ser monitoreado, llámanos. Recuerda borrar el historial de tu navegador después de visitar este sitio. Haz clic en el botón X o escape en cualquier momento para salir de la página, que sería lobbyisrespect.org, inmediatamente. ¿Está bien? ¿Por qué le dice eso? Porque claramente muchas personas pueden tener su celular, como hemos visto en las clases anteriores, con algunos programas que claramente desde el otro lado del agresor está viendo. Entonces está viendo, está buscando ayuda. Ah, está buscando ayuda. Ah, mira. Entonces yo te voy a reducir esa ayuda. Por eso le está mandando ese mensaje como alerta de seguridad. Bueno, en este caso se tocan diferentes temáticas. Una de ellas es el tema de, digamos, la porno venganza, la venganza porno. Y me gustó el tema de la concientización, ¿no? De esta búsqueda de concientizar. ¿Cómo concientizo? Bueno, primero la temática, pero sobre todo, obviamente es una organización privada, eh, pero sobre todo tiene número de teléfono, tiene chat en vivo, tienen texto para enviar, o sea, hay diferentes formas de poder llegar y comunicarse y estar asistiendo a una víctima. Bueno, acá es otra, digamos, campaña que se ha hecho con el gobierno español a través del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros, donde, bueno, también habla del respeto, esta concientización, la prevención del porno, venganza y otros delitos. En este caso, sería la difusión de imágenes íntimas de la novia o de la ex, sin el consentimiento. Vamos a ver una campaña principalmente eh, desarrollada en España. No dejes que vaya más. Ante el primer indicio de violencia de género, llámanos. Cuenta con nosotros, te vamos a ayudar. Esa es, cuenta con nosotros, es una campaña del gobierno español y bueno, está muy interesante porque ahí lo que hablábamos hace un ratito de que del otro lado, al no recibir esos mensajes en forma inmediata, se va transformando y va generando más violencia, digamos, en ese proceso. Bueno, eso es lo que debemos considerar en todo. Luego tenemos esta campaña de Avon Chile. Otra forma de encararlo, venimos desde un lugar del gobierno, otra forma, digamos, verlo desde el punto de vista de una campaña de una empresa privada, Avon, algo que todos conocen, la marca. Esto ya también lo ha hecho una campaña de concientización otro gobierno, en el caso acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto lo aborda desde esa falta de confianza, por eso hablábamos de eso de la confianza en el abordaje, es la clave del éxito en ese sentido. Por eso apunta a eso, ¿no?
estas campañas de concientización es decirle a la víctima, te escuchamos, empatizamos con vos, por la finalidad de poder estar a tu lado y darte asistencia. Es importante el tema de los mensajes, sobre todo de las campañas y de hacia dónde van buscando el foco, ¿no? Bien, esto es otra organización que también, digamos, hace foco principalmente en este caso si han llegado mensajes como estos, páginas desconocidas, te ganaste un iPhone, ten cuidado, bueno, es una forma, digamos, de evitar el tema de las contraseñas sobre todo. Consejos para prevenir la extorsión, y es otra institución que evitar, por ejemplo, el tema de la fotografía de contenido sexual, no enviar contenido a personas desconocidas, cuidar la imagen en internet, eso es lo que hablamos en la primera clase de la identidad digital, no ceder el chantaje, o sea, pagar para que no lo haga, digamos que el ciberdelincuente, en este caso el agresor, el sexting, la extorsión, las diferentes situaciones que se pueden dar. Una es el intercambio, difusión, dice grabado por el remitente haciendo uso de dispositivos informáticos, y el otro es el chantaje para ser sometido y obtener un rédito económico. Evitar imágenes con el rostro y borrar el contenido sexual en lo que es el móvil. También eliminar algún malware utilizando algún antivirus, cambiar las contraseñas. Vamos a ver ahora puntualmente cómo hacerlo. No confundir relaciones sentimentales con amistad y borra, bueno, eso ya lo hemos dicho, borrar el contenido. En este caso es stopviolenciadegenerodigital.com. Esta gente es de España. También lo hace con el tema de la suplantación de identidad, ¿sí? Contraseñas, antivirus, análisis constante de búsqueda de virus, restringir las redes sociales, las compras. Acá, por ejemplo, vamos a ver, LastPass es un generador de contraseñas y me va a permitir aprender a generar una buena contraseña. ¿Sí? En este caso, espérense un segundo, voy a copiar el link porque si no me está llegando a otro lado. Ahí está. Bueno, en este habla que generar una contraseña segura. Por ejemplo, esto sería una contraseña segura, pero yo puedo generarla desde otro lugar, no sé. Por ejemplo, soy Seabat 2021 asterisco. Y me dice que la longitud es de 14 caracteres. ¿Puedo poner más? Sí. Puedo poner, por ejemplo, otro. Generalmente cuando son seguras, voy a poner otro. Son de 16 caracteres. ¿Sí? Cuando hay 16 caracteres se considera que es bastante seguro. Bueno, acá me generó otra. Pero directamente yo lo puedo copiar o generar. Fácil de decir, me dice, por ejemplo. Fácil de leer o con todos los caracteres. Copio la contraseña y ya directamente la utilizo. Esto sería una herramienta que pueden considerar. Después, la otra herramienta que pueden considerar es esta, que es otro generador de contraseñas, que es igual. Directamente me genera, pueden ser de 16 dígitos la longitud, y directamente yo puedo generar otra y así sucesivamente. Y con esto ya llegamos al final de la presentación de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta que quieran hacerme. Si alguien tiene alguna duda o consulta de los participantes que la desee realizar. Bueno, muchas gracias, Telma. A disposición.
Ahí, muchas gracias. Bueno, agradecemos, ¿verdad? Nuevamente a nuestro experto Luciano Macheiro, que nos ha compartido un excelente tema, ¿verdad? De cómo podemos identificar los casos frente a la violencia digital. No sé si nadie más pues tiene preguntas. Agradecerles nuevamente también a los participantes por su asistencia al webinar y sería pues hasta pronto. Sí, ahí muy interesante Mera Ramírez. Lo sé, pero no hay que quedarse, hay que buscar ayuda. Eso es lo más importante. Exactamente, hay mucho por trabajar, así que a seguir adelante y a confiar. Eso es lo más importante porque hay lugares donde se escucha la víctima. ¿Sí? Damaris, no sé si hay ahí. No hay duda, pregunta. Bueno, sería hasta pronto, pues nuevamente, Luciano. Bueno, primero ante todo, muchas gracias a todos por haber estado en esta presentación, sobre todo por el interés. Seguimos, si pueden terminar de subir en el foro y bueno, hacer los exámenes y ya directamente, bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias y esperamos su feedback. La verdad que nos súper ayuda a seguir creciendo. Así que muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.